Muchas gracias por estar aquí. Aunque ponía en el folleto que la voy a hacer en inglés, voy a hacerlo en español porque veo que prácticamente la mayoría de aquí hablamos español. Bueno, lo que vamos a hablar en esta charla es sobre un trabajo que estamos haciendo en nuestra empresa que se llama NuCypher, en donde estamos construyendo un servicio para privacidad de los datos que se basa en una distribución descentralizada, con lo cual no hay un solo servidor que ejecuta este servicio, y luego usa unas primitivas criptográficas muy interesantes que ahora explicaremos. Bueno, antes que nada también me gustaría decir un poco sobre mí y sobre la empresa. Yo soy estudiante yo estudié ingeniería informática aquí, en ese pasillo aquí al lado, y ha sido una casualidad absoluta que me haya enterado que estuviera esta conferencia, con lo cual estoy muy contento de poder volver aquí para contar ahora esto. Después de eso hice la tesis doctoral aquí en la universidad también, en temas de seguridad informática y sobre todo en temas de criptografía. Y con todo esto de la tesis doctoral y de hacer esquemas criptográficos, en un momento determinado me crucé con esta startup, NuCypher, que es una startup americana, y nuestros intereses congeniaban, y hace ya como 6 meses o así dejé la universidad y ahora trabajo full time con ellos, y estamos haciendo cosas muy chulas, sobre todo lo que a mí me interesa, que es desde la criptografía, pasando cosas que son a nivel teórico, que están solo en papers, construirlas de verdad y tener la oportunidad de desarrollarlas, y además, algo que he descubierto también en estos últimos 6-7 meses, hacerlo con Python, que yo no tenía ni idea de Python y la verdad es que estoy flipando. Bueno, primero, ¿por qué surge la necesidad de lo que queremos hacer? Bueno, primero, lo que queremos hacer está orientado a resolver la problemática, sobre todo de la compartición de información. Cuando compartimos información y esa información es sensible porque sea información personal o lo que sea y queremos que esté protegida, la solución más obvia es hacer algún tipo de cifrado de los datos. El problema de utilizar cifrado normal, el habitual, el que todos conocemos, es que surge el problema de si yo tengo mis propias claves y los demás tienen sus propias claves, ¿cómo comparto la información con otros? Idealmente me gustaría que yo usara siempre mis claves, los demás usen siempre las suyas y no tenga yo que estar prestando mis claves, o peor aún, dejando mi información libre y en claro a los servidores. ¿Vale? Entonces, que eso es lo que al final termina pasando. Si usamos Dropbox o si usamos cualquier otro, Amazon, lo que sea, en donde tengo que meter información y tengo que compartir información con los demás, solo hay dos maneras normalmente: o comparto claves en los que cifran y los que descifran comparten sus claves, lo cual también es muy problemático, o lo dejo la información en claro. Si dejo la información en claro, aunque la meta, yo que sé, en Amazon, en Google, que son entornos de alta seguridad, siempre incluso tenemos el riesgo de problemas de actores de estos de tipo Rusia, China, Estados Unidos, etcétera. O sea, hasta con ese tipo de problemática nunca vamos a poder combatir, a excepción de que la información estuviera cifrada desde el principio. Entonces, idealmente lo que querríamos es que yo cifrara las cosas desde que las genero, desde que las subo, nunca dejen de estar cifradas y de alguna manera se pudieran transformar para que otras personas las pudieran descifrar con sus propias claves. Esto tendría aplicaciones como, por ejemplo, para poder generar servicios de chat seguros, o también, por ejemplo, para compartir contenido, en donde el contenido estaría cifrado y solo se le da la clave al que pague un dinero, al que tenga una suscripción o algo similar, ¿vale? Pero a la larga siempre es el mismo problema, es compartir información de manera segura. Vale, bueno, esa es la problemática. Ahora voy a dar una pequeña, muy rápida introducción a criptografía de clave pública. ¿Quién de aquí no conoce la criptografía de clave pública? Bueno, parece que todo el mundo entonces la conoce. Entonces sí conocéis el concepto de clave pública, clave privada y demás. Bueno, yo tengo aquí solo una analogía, porque, por ejemplo, las claves privadas, o sea, la criptografía de clave simétrica es la que todos usamos, por ejemplo, con contraseñas. Tengo la misma contraseña, la misma clave para cifrar y para descifrar, pero en clave pública pues son dos claves diferentes.
Vale, entonces si todos sabemos esto, lo puedo saltar. Vale. Entonces ahora viene, ¿cuál es nuestra solución? Nuestra solución se basa en un tipo de primitiva criptográfica muy chula, que es la que yo estudié en mi tesis doctoral, que se llama Proxy Re-encryption. Proxy Re-encryption es como cualquier criptografía de clave pública habitual, pero tiene un componente especial. Es que yo, normalmente en criptografía de clave pública ya sabéis que como la clave es pública, cualquiera que sepa mi clave puede cogerla, cifrar un mensaje que solo yo puedo abrir con mi clave privada. Vale, pues con Proxy Re-encryption, yo soy el dueño de toda la información que está cifrada con mi clave, yo puedo delegar el acceso a otra persona, pero lo puedo delegar sin darles mi clave privada y sin hacerlo de manera que otras entidades intermediarias vean ninguna información. ¿Vale? Entonces, con Proxy Re-encryption lo que conseguimos es que yo siempre voy a ser Alice, ¿vale? Yo puedo generar una clave especial que se llama la clave de recifrado. Y es una clave que yo le puedo dar a un servidor, a un proxy, ¿vale? Y el servidor puede coger los textos cifrados que venían para mí, hacerles una operación matemática, y esos textos cifrados es como si les quitaran la clave mía, mi clave pública, y les pusiera la clave pública a otra persona. Y ahora, ese nuevo texto cifrado se lo damos a Bob, y Bob coge su propia clave privada, lo abre y ya está. Y el proxy, que es el servidor del medio, no se entera de nada. Solo ve un texto cifrado que le viene, le hace una operación matemática y devuelve el texto cifrado. Además, esto es muy interesante porque si ahora yo quiero autorizar a otra persona, ahora a Charlie, pues genero una nueva clave de recifrado que va desde Alice a Charlie y se la doy también al proxy. ¿Vale? Y ahora el proxy puede, cada vez que igual alguien recibe algún texto cifrado que era para mí, lo puede transformar también para Charlie. ¿Vale? Igual yo también, si yo ahora no quiero que Charlie vea más mi información, yo simplemente le digo al proxy, por favor, borra esta clave. Y ya está. Entonces es muy sencillo con Proxy Re-encryption construir sistemas de control de acceso. Entonces, características principales. El proxy, el servidor este intermedio, no aprende nada, no sabe qué le llegó, solo ve información cifrada en todo momento. Alice, que es yo, solo tengo que, digamos, interactuar con el sistema cuando delego la información, delego el acceso. Es decir, para generar estas claves y dárselas al proxy. ¿Vale? Porque no olvidemos que esto es criptografía clave pública. Mi clave pública, evidentemente, es pública y cualquiera estará generando información que es para mí. O sea, no necesariamente soy yo el que estoy cifrando con mi propia clave pública, además. Entonces, digamos, Alice no tiene que intervenir en el sistema, interactuar. Y incluso yo podría ya desaparecer del mapa y dejar que el sistema siga funcionando y cada vez que llegue un texto cifrado para mí, el proxy lo puede recifrar para Bob. Imaginemos, por ejemplo, es un ejemplo muy típico que se pone en la literatura, es el de tengo correos cifrados, pero me voy de vacaciones y yo quiero que mi compañero de trabajo ahora vea mis correos, los que lleguen a partir de ese momento, porque yo estoy de vacaciones. Pero no le quiero dar mi clave privada, lo que hago es, hago esto, el servidor de correo iba a transformarlos para la clave de mi compañero y yo estoy en la playa, yo no tengo que participar, yo no tengo que estar ahí, ¿vale? Entonces eso es muy interesante. Y luego otra cosa muy importante es que los productores de datos, es decir, las entidades que generan los textos cifrados, no tienen ni idea, o sea, los que generan no tienen ni idea de si esto va a ir luego para Bob, si esto va a ir luego para Charlie, no tienen por qué saber si yo he generado más o menos claves, si las he revocado o no. Entonces se facilita muchísimo la gestión de claves y bueno, en fin. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos creado un esquema de Proxy Re-encryption que, como lo he hecho yo, pues lo he llamado en español, lo he llamado umbral. Lo he llamado umbral, ¿por qué? Porque es un ejemplo de criptografía con umbral, que es un tipo de criptografía en donde voy a distribuir una operación criptográfica entre muchas entidades y luego con que solo una parte de ellas hagan
la operación que tenga que hacer ya me vale. Pongo un ejemplo. Hay un esquema de criptografía por umbral que es muy básico, en donde yo puedo coger un secreto, lo puedo partir, por ejemplo, en 10 trozos y luego decir que con que se junten 6 personas que tengan esos trozos, ya pueden reconstruir el secreto, ¿vale? Entonces, ese sería el umbral, 6. Digamos, con 6 de 10 ya me vale, ¿vale? Pues aquí es similar, solo que no van a reconstruir un secreto, sino que están haciendo es permitir que esta operación que antes la hacía un solo proxy, ahora la van a hacer varios proxies, en una red de proxies, ¿vale? Y ahora, si yo, por ejemplo, esta clave de recifrado la he partido en 10 trozos, yo podría decir, yo que sé, que con que 5 de ellos realicen la operación, me vale, ¿vale? Entonces, por eso es un ejemplo de criptografía con umbral. Y entonces Bob solo tendría que recoger el recifrado de, por ejemplo, 5, ¿vale? Vale, esto es, digamos, umbral es lo que es el esquema criptográfico. Esto solo es un paper, por así decirlo. Esto no tiene todavía implementación por detrás. Luego, otra cosa que ideamos a partir de esto es la red NuCypher. Y la red NuCypher sería utilizar ese mismo concepto, pero implementado en una red de nodos que hagan estas operaciones sobre los textos cifrados de una manera descentralizada. Entonces, descentralizada significa que es como, imaginaros como la red de BitTorrent o la red de Bitcoin, cada nodo hace un trabajo individual, ¿vale? Por lo tanto, no existe ningún servidor central que gestione todo, y esto tiene algunos beneficios, como por ejemplo, sería resistente ante cualquier tipo de censura gubernamental. Si ahora un país dice que está prohibido hacer eso, sigue habiendo montones de países que se pueden hacer, o se podría hacer a través de Tor o lo que sea. Digamos que es muy difícil atacar el sistema porque no hay una sola entidad central. Entonces la idea es que los dueños de datos pueden crear políticas de acceso y enviarlas a la red, y son la red con los que van a hacer el tema este del proxy encryption, lo van a hacer para compartir información para las personas que yo autorice. Vale. Bueno, un poco hay ya una serie de proyectos en donde se va a usar NuCypher. Como podéis ver aquí, la mayoría de ellos son proyectos de médicos, porque en el campo de la salud y demás, el tema de compartir información es muy habitual, pero al mismo tiempo esa información es sensible, con lo cual al final ha sido de manera muy natural que algunos proyectos de temas médicos donde ha habido más interés. Vale, bueno, esto era el rollo, pero ¿dónde está el Python? Pues en todos lados, porque nuestros proyectos, bueno, aquí muestro los dos principales proyectos nuestros, están hechos totalmente en Python. Entonces, digamos que tenemos lo que es la implementación del esquema criptográfico umbral, que se llama PyUmbral, ¿vale? Que, como veis, 100% Python, y la implementación de los servidores y de los clientes y demás, que es lo que se llama NuCypher, que es lo que va a ser los nodos de la red. Como veis, está todo hecho en Python. Bueno, PyUmbral, que es lo que es la implementación de referencia del paper del criptosistema, es código libre, tiene licencia GPL, está hecho totalmente en Python. Por debajo se basa en otra librería de Python, que es Cryptography.io, no sé si lo conocéis, que es sobre todo para gestionar temas criptográficos, y esta por debajo usa OpenSL. OpenSL, por si no lo conocéis, es una de las librerías más importantes de temas de seguridad, y básicamente TLS, criptografía y demás. Ahora contaremos un poco más detalle. Y bueno, está esto en PyPy, lo podéis instalar ahora mismo si queréis, está el código en GitHub, por favor, estaríamos encantados de que lo probáis, de que lo encontráis problemas, todo eso. Igual, con NuCypher. NuCypher también es lo que es la implementación de la red, también es software libre, creo que todavía no tiene una licencia puesta, pero va a ser software libre, también totalmente hecho en Python. Vale, y bueno, ¿y Python por qué? Bueno, pues
sobre todo, me voy a enfocar más en la parte criptográfica porque la parte de cliente no me iba a dar tiempo. Para empezar, porque nosotros tenemos el problema de que tenemos que hacer un código criptográfico y además un código que tiene que ser calidad de producción. Yo vengo de la universidad y yo hacía un esquema criptográfico y lo implementaba, eso podía ser más inseguro, que me quedaba igual, porque yo era solo para quizás sacar algunos números o probar un concepto, pero es que ahora hay gente que está usando o va a usar esto. Yo no puedo hacer el código de cualquier manera. Y la criptografía es muy difícil de hacer correctamente. Yo no voy a decir que yo soy capaz de hacerla, digamos, de arriba abajo. Sobre todo lo que es la parte de bajo nivel tiene muchísima dificultad de hacer. Entonces, directamente desde un principio dijimos, no vamos a hacer la parte de más bajo nivel de criptografía. Ya hay librerías como por ejemplo OpenSSL. Inicialmente yo pensé, venga, pues voy a hacerlo todo con OpenSSL. Y no sé si habéis programado directamente con el API de OpenSSL. Es horrible, porque OpenSSL está en C, ¿vale? Es horrible. Es horrible programar directamente con el API. Evidentemente se puede hacer y se ha hecho durante muchos años, pero si yo lo que quiero hacer encima es una cosa de muy alto nivel, que es tengo que hacer un esquema criptográfico que es complicado porque hay fórmulas matemáticas y demás, es muy inexpresivo, usar C es extremadamente inexpresivo. Entonces a mí me gustaría tener toda la seguridad que me puede proporcionar, por ejemplo, OpenSSL, pero tener la expresividad para poder realmente implementar mi esquema como yo lo tenía en mi cabeza. ¿No? Digamos, lo más cerca de la descripción matemática de cómo es. Entonces, pues hemos visto que Python es aquí un win-win, digamos que es una maravilla porque, por un lado, tiene muchísimas facilidades para acceder a librerías de bajo nivel. Yo, en la carrera, sobre todo, nos enseñaban Java y acceder a código C con Java era horrible, en fin, terrible. Y además Java en sí mismo me parece muy poco expresivo. Cuando ya he descubierto Python y cómo se puede usar CFI o bueno, algunas otras capas que también nos proporciona criptografía hemos visto que es mucho más fácil, y luego usando las propias funcionalidades del lenguaje, como por ejemplo la sobrecarga de operadores. Entonces, si yo tengo que sumar dos puntos de una curva elíptica, puedo generar mi clase punto de curva elíptica, sobrecargar el operador de la suma y ya luego cuando lo vaya a usar realmente coger solo y sumar dos puntos. Esto en C no lo puedo hacer y en fin, es muchísimo más fácil, muchísimo más expresivo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una función, la función de reencriptado. Creo que no lo he explicado antes exactamente qué era el reencriptado. El reencriptado es la operación específica que hace el proxy y que coge un texto cifrado y lo transforma en otro. Digamos, por eso se llama que es un reencriptado, porque es como que la está encriptando otra vez, ¿vale? Como veis, lo que es la parte central realmente es esto es donde se hace la operación matemática. Yo cojo un punto de una curva elíptica y lo multiplico con un número, ¿vale? Y lo multiplico con un número. Esto en el paper está escrito así, y entonces a mí me parece muy expresivo y desde un punto de vista también de evitar errores de programación y demás, es mucho más fácil hacerlo así. Evidentemente, por debajo, la multiplicación, pues yo he tenido que hacer una sobrecarga de ese operador y ya yo ahí estoy haciendo OpenSSL y aquí hay unos bindings a la librería de C. Como veis, el código de multiplicar es bastante más feo. Tengo que poner solo para multiplicar dos. Es eso que hemos visto ahí, que aquí nada, se ve una multiplicación A por B, pues en OpenSSL es muy feo porque necesito un contexto para los números, necesito poner el grupo de la curva elíptica, necesito poner un objeto nulo porque sí, en fin, es muy feo, ¿vale? Y hemos visto que se facilita muchísimo hacerlo de esta manera. Vale. Bueno, y ahora, como todavía tengo bastante tiempo, vamos a mostrar una pequeña demo de cómo funciona. Este notebook está en el repositorio, así que lo podéis mirar vosotros también. Digamos que lo primero que tenemos que hacer es
especificar una curva elíptica, eso, bueno, esto es una cosa que solo se hace una vez. De hecho, si lo hago otra vez seguramente se va a quejar porque va a decir solo lo puedes hacer una vez, pero bueno, da igual. Vale, ya hemos fijado una curva elíptica para trabajar en el sistema y ahora es cuando voy a generar mis claves. En nuestra librería pues hemos proporcionado las facilidades para generar claves privadas y decir, bueno, quiero generar una clave privada, a partir de la clave privada puedo generar mi clave pública. Como también necesito otras cosas, necesito también unas claves de firma y demás, pues todo eso lo genero aquí, ¿vale? Eso lo puedo ejecutar y si quiero podemos, por ejemplo, solo para tener una... solo para tener una idea, a la larga esto... Pues por ejemplo, lo que es una clave pública, a la larga simplemente es un chorro de números, ¿vale? Que evidentemente esto, manejarlo a bajo nivel es bastante complicado y por eso la verdad es que se facilita todo hacerlo de esta manera. Vale, ahora quiero cifrar una información. Entonces, cualquiera que sepa mi clave pública, que es esta de aquí, ¿vale? Esta es mi clave pública, ¿vale? Yo puedo poner esto de aquí, ponerlo en internet y decir, esta es mi clave pública, enviadme información cifrada, ¿vale? Entonces, cualquiera que coge la información, coge esa clave pública, puede llamar simplemente al API que tenemos para cifrar. Quiero cifrar con esta clave pública, quiero cifrar este texto, ¿vale? Por ejemplo, aquí me he puesto Proxy Encryption School y esto nos va a generar dos cosas. Nos va a generar un texto cifrado, que es el que está aquí impreso, que es, bueno, un chorro de bytes, y luego está otra cosa que es lo que llamamos una cápsula, ¿vale? Está diferenciado por una explicación muy simple. La criptografía de clave pública siempre va a ser más lenta, 1000 veces más lenta que la criptografía de clave privada, ¿vale? La criptografía de clave privada, pues por ejemplo AES, si os suena AES, donde usamos la misma clave para cifrar y para descifrar, es mucho más rápida. Entonces, si yo quiero cifrar una película, yo no voy a usar criptografía de clave pública, porque no iba a acabar nunca, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace es cifras con la clave, con un algoritmo de clave privada, cifras lo que es los datos, que puede ser desde unos cuantos bytes a terabytes, y la clave que has usado, esa la cifras con un esquema de clave pública. Pero digamos, la clave que has usado va a ser normalmente una cosa de, yo qué sé, de 32 bytes, ¿vale? Entonces, eso sí lo puedes cifrar con un esquema de clave pública. Y entonces, eso es lo que nosotros llamamos la cápsula, es la clave con la que están cifrados estos datos, es una clave aleatoria, es lo que se mete en la cápsula, ¿vale? Bueno, aquí puedo mostrar que si yo cojo el texto cifrado, la cápsula y mi clave privada, si yo soy Alice, yo puedo descifrar y evidentemente voy a obtener el texto que yo tenía. Vale, ahora, aparece una nueva persona, sí, aparece una nueva persona, Bob. Vamos a generarle también una clave privada y una clave pública y vamos a asumir que yo de alguna manera, o que Bob de alguna manera recibe también la cápsula, ¿vale? Es porque yo le quiero compartir esa información y yo qué sé, yo he puesto la información públicamente en Google, o sea, en un servidor de internet, en Google Cloud o en Amazon o lo que sea. Entonces, él puede recibir esta información que está cifrada, ¿vale? La cápsula también es una información cifrada. Si ahora él intenta descifrar, evidentemente va a fallar porque él está intentando descifrar algo que está cifrado para Alice y él está usando su clave privada, entonces esto va a fallar. Pero bueno, vamos a hacer entonces lo del proxy encryption. Necesitamos que Alice genere unas claves de recifrado para el proxy. Vale, como nosotros estamos trabajando en un entorno, como hemos dicho, de criptografía con umbral, no vamos a generar una clave de recifrado, vamos a generar, por ejemplo, en este ejemplo son 20 claves de recifrado. Voy a generar 20, ¿vale? Que las distribuiré a 20 servidores diferentes. Y bueno, esta es simplemente la información que necesito para generar las claves. Yo uso mi clave privada para generarla y también necesito saber pues, la clave pública de Bob, pero como es pública no hay ningún problema. Bueno, genero estas claves de recifrado y ahora aquí un poco se explica qué es lo que tiene que hacer Bob. Bueno, digamos que aquí simplemente estamos asumiendo que evidentemente esto es un notebook, aquí no hay red, no hay n entidades, con lo cual bueno, vamos a asumir que cada
clave de recifrado la tiene un proxy diferente y Bob lo que tiene que hacer es pedirle a cada uno de esos proxies, bueno, no a cada uno, sino como, no sé si lo dije inicialmente, yo cuando generé las claves de descifrado generé 20, pero dije que con que Bob llegue a conseguir 10 ya va a poder descifrar. Pues entonces Bob tiene que coger y pedir recifrados de esas 10, ¿vale? Y los va guardando, ¿vale? Esto es lo que hace aquí, simplemente los va guardando. Ahora Bob lo que tiene que hacer es coger la cápsula, meterle esos recifrados que ha obtenido de cada uno de esos proxies y una vez los ha metido todos, usar su propia clave privada. Y ya está. Y desde ese momento ya Bob puede abrir ese texto cifrado. Como veis, en ningún momento Alice o yo lo que sea he compartido mi clave privada. Y como, bueno, no se puede ver, pero bueno, lo aseguro, los proxies no pueden ver ninguna información intermedia en cada momento. Con lo cual he conseguido compartir información a otra persona sin romper esos requisitos que yo me había puesto. Y bueno, ya simplemente como resumen, simplemente la conclusión a la que nosotros llegamos es que Python nos ha permitido llegar a conseguir esto, de construir este framework para gestionar claves criptográficas, para gestionar textos cifrados, para expresar cosas muy complejas de una manera muy sencilla. Hemos visto que se puede hacer un prototipado de un criptosistema de manera muy rápida, muy fácil, gracias sobre todo al acceso de librerías de bajo nivel. Y básicamente esto es lo que nos ha permitido construir nuestra librería de Proxy Encryption, consiguiendo una seguridad de nivel de código de producción en una manera bastante rápida. Yo me puse con esto en octubre y en marzo ya teníamos esto ya prácticamente hecho. Sigo trabajando en ello, yo tengo ahora mismo un pull request que lo puse anoche, pero ya es prácticamente mantenimiento. Entonces, la verdad es que, y ya bueno, ya como última nota personal, yo no conocía Python hasta el verano pasado, bueno, el verano de 2017, y la verdad es que me ha encantado. Estoy bastante sorprendido por la facilidad que tiene para aprender, por el ecosistema que tiene de librerías, también de gente, del apoyo que hay entre digamos, la comunidad de Python. Y bueno, ya está. La verdad, muy contento de poder dar la charla aquí y muchísimas gracias por vuestra atención.